¿Por qué es importante entender las razones del infiel? Simplemente porque si nosotros queremos un cambio genuino en nuestras vidas, debemos entender qué es lo que estamos haciendo, cómo actuamos. La Escritura nos dice que el corazón del hombre es engañoso y perverso. El ser humano está programado por el pecado original y desde entonces el hombre vive con esa tendencia solamente a hacer lo malo. Y el hecho de haber recibido a Cristo no quiere decir que nuestra antigua naturaleza nos fue quitada. Los programas siguen ahí y entonces nosotros, a diferencia de un inconverso, tenemos la opción B, que Cristo Jesús nos ha dado al hacernos nacer de nuevo y puede actuar con su nueva vida en Cristo y va a vivir una vida en cambios y unos cambios garantizados, porque nada más es el mismo Cristo quien está efectuando este milagro en nuestras vidas, imagínense, nada más. Haciendo el repaso, habíamos visto es algo más. En el pasado, nosotros como seres humanos estamos programados por nuestra historia. Y cuando hablamos del pasado, estamos hablando de cómo actuaron nuestros padres, de cómo vivieron ellos. Y entonces el pasado nos programa por 3 elementos que he encontrado en la investigación que he hecho por muchos años en hombres infieles. Un punto importante que cabe aclarar aquí es que no necesariamente estos programas son exclusivos de los hombres. Una mujer puede ser infiel por las mismas razones que un hombre, pero claro está que las intenciones de una mujer son distintas. La infidelidad en sí misma, en el pasado, lo primero que pude encontrar es un patrón, en donde el infiel pudo haber visto a sus padres, a cualquiera de ellos siendo infieles, y entonces se va a programar el muchacho siendo ya como un programa instalado. Debo decir que el programa no se va a activar sino hasta que cumpla ciertas circunstancias. Es decir, si usted es hijo de un hombre infiel, quizá no se ha activado el programa porque no ha llegado a cubrir las circunstancias que se deben cubrir para que se active, lo que no quiere decir que el programa no esté larvado en su mente. Por eso es muy importante que nosotros identifiquemos si tenemos ese tipo de programas para evitar que se activen. A veces es la edad, a veces es la circunstancia económica, a veces es una crisis familiar, una oportunidad que puede activar el evento de infidelidad en alguien. Lo trascendente, lo importante es identificar si nosotros tenemos un patrón en nuestra historia. Pero también hay un concepto equivocado de la mujer. Y esto significa que muchas veces hay hombres que maltrataron a su mujer en presencia de sus hijos. Y entonces los hijos observan que el padre machista, misógino, un hombre golpeador, que trataba con odio, con rencor a la mujer. Imagínense el chiquillo observando cómo el padre de familia trata a su propia madre. Y entonces el niño ve que su madre es agachona, no se defiende, no pone límites. Ese niño se puede hacer un niño violento con una dama. Por eso los hombres tenemos que tratar con cordialidad, con respeto, como dice la palabra de Dios, a la mujer como coheredera de la gracia, con congruencia, con deferencia, con atenciones, con romance. Pero ahí está el hombre que maltrata a la mujer y las palabras que utiliza a la mujer son despectivas o simplemente no le dedica tiempo. Y si el hombre no dedica tiempo a la mujer, está enviando un mensaje equivocadísimo a los hijos de que la mujer es un objeto que puede ser utilizado al propio antojo y eso está mal. Eso empieza a quedarse en la mente de los niños. Y entonces el niño cuando crece va a ser un hombre, imagine usted cómo va a tratar a su propia esposa. Y el tercer punto que puse ahí fue un deseo de venganza. Y ahí hablamos de la matriarca, cómo la matriarca puede maltratar al hombre. Ahora sí es un concepto equivocado del hombre, pero en el niño va a generar un deseo de venganza. ¿Por qué? Porque el niño no va a confrontar a la matriarca, porque la matriarca es un objeto deseado. El niño necesita el poder y el niño no va a pelearse con su propia madre. De hecho, el niño que es hijo de una matriarca suele pelearse con el padre y maltratar al padre porque el padre es un godínez, un hombre que no tiene valor ni aprecio y un hombre que no sabe establecer límites, que no sabe tomar el liderazgo según dice Dios, como Dios estableció al hombre como cabeza de la mujer y el hombre no sabe tomar ese lugar como debe ser. Y entonces el hombre no está enviando mensajes correctos a sus hijos y los hijos van a crecer con ese concepto equivocado de un hombre
hombre. En el presente nos concentramos en dos puntos claves, en el autoconcepto y en la seguridad individual, que son dos cosas que van a estar concentradas en el presente, cuando el hombre está actuando, proyectando su seguridad o su inseguridad. Y el autoconcepto, que es el proceso en donde el padre masculino va a poner su mano sobre el hombro del hijo para transmitirle un autoconcepto al hijo de valor, de respeto a sí mismo. Ese muchacho que creció con esa carencia en el presente crece con un autoconcepto equivocado, un concepto equivocado del mismo. Y entonces, si sumamos hasta aquí 5 razones, y dice, ¿qué voy a hacer? Porque tengo todas. Bueno, pues lo que tiene que hacer es comenzar a desactivar esos patrones, porque si no, se van a detonar. Y en su momento indicado, cuando las circunstancias sean propicias, esa larva que está ahí en su mente va a cobrar vida y va a comenzar a destruir su estima, y después de destruir su estima va a destruir su fidelidad a Dios y va a destruir su fe, a la esposa y a los hijos, las finanzas. Bueno, en fin, la infidelidad hace muchos desastres, como vamos a ver ahora mismo. Y luego hacia el futuro vimos 2 puntos claves. Hacia el futuro hablamos de la lujuria y la oportunidad, como 2 eventos que se pueden proyectar hacia adelante. Si un hombre tiene problema con la lujuria, al momento de la lujuria no detona en infidelidad, pero sí va a hacer que el hombre no tenga niveles aceptables de excitación con su esposa, y entonces va a buscar excitarse con alguien fuera, y esa excitación al principio en la mente va a querer tarde o temprano materializarse en el futuro y se va a tornar en un evento de infidelidad. Es muy importante que la mujer, cuando descubra que el hombre está viendo pornografía, no llegue con él y le diga, eres un monstruo pervertido, eres igual que tu padre, eres un hombre infiel, Dios te va a castigar, se te van a saltar los ojos, y bueno, ya no haya la señora qué hacer para que el hombre deje de ver la pornografía. En ese momento tienen que pensar la mujer que están casados en las buenas y en las malas. Y cuando las malas llegan, es muy importante que marido y mujer se sienten uno frente al otro y que puedan aclarar estas cosas, y que usted tome la herramienta básica de ayudar a su esposo y que esté uno frente al otro tendiéndose la mano para que usted no se vea amenazada con estas cosas, sino que ore por su esposo, que trabaje con su esposo y, por favor, que se ponga muy mona en las noches, que saque su baby doll, aquella ropita que ya pasó de moda, pero al marido no le va a importar. Pero si usted es el tipo de dama vanidosa, que no quiere que su marido le vea y le apaga la luz en las noches, y el marido necesita ver para poder entrar en una activación sexual, y si usted no le permite verle su belleza en su etapa de vida que tiene usted ahora, usted está siendo cómplice con su marido de ese vicio de pornografía que puede tener el hombre. No estoy diciendo que esa es la razón básica, pero esa es la forma en que la mujer puede colaborar con el marido para ayudar a que ambos tengan excitación uno con el otro como Dios pide. El acto sexual es un acto ordenado por Dios. La palabra de Dios habla de un deber conyugal que debe el hombre y la mujer disfrutar, porque si no la lujuria los va a atrapar. Y es muy importante que la mujer y el hombre puedan desinhibirse uno frente al otro en un clima de aceptación, de respeto, de cordialidad, de amor y de pasión, para que el diablo nos tiente. Pablo dice allá en el capítulo 7 de 1 Corintios que si alguno decide tomarse un tiempo fuera, un tiempo de distancia, luego se junten, para que el diablo nos tiente a causa de vuestra incontinencia, dice el apóstol Pablo. Bien sabe la Escritura y Dios cómo estamos constituidos como seres humanos. Y finalmente la oportunidad. Y la oportunidad atrapa a todo tipo de persona en donde no hay la lujuria que pueda prevenir el foco amarillo de que aguas, se está aproximando una caída, sino que ya viene un deseo, un intenso, muy intenso deseo en el momento en que la persona ve su vida miserable, endeudada, y eso puede ser, curiosamente, un motivo de un enredo emocional entre dos individuos que van a terminar lastimando a sus respectivos cónyuges y también a sus hijos. Porque la infidelidad es mucho más. No es un vulgar acostón, no es un momento de placer, no es una canita al aire, no es un momento que me merezco, no es ese momento que pues nadie se va a dar cuenta.
No va a pasar nada. Un acto de infidelidad va a destruir. Porque la palabra de Dios dice eso precisamente, que el pecado destruye todo. Y no puede guardar el pecado, porque tarde o temprano el pecado sale a flote. Hay pecados que se hacen patentes en los hombres antes de que ellos vengan a juicio, pero los demás se les descubre después. Es decir, los que no se han descubierto se van a descubrir. Es mejor confesar y apartarse. No existe el concepto de ruptura de leyes morales que carezca de consecuencias. No podemos burlarnos de Dios. No podemos jugar con Dios. Y ciertamente Dios en su misericordia nos da tiempo. Nos da tiempo para arrepentirnos. Nos da tiempo para confesar. No juguemos con Dios. Porque cuando eso se descubre, puede ser que sea demasiado tarde. El rey David, uno de los hombres que más ha influido en mi vida. Amo al rey David. Amo al rey David. Un hombre de Dios. Un hombre excepcional. Un hombre que supo conectarse con Dios. ¿Quién nos ha inspirado con aquel Salmo 23? El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. No. Cuando viene la enfermedad, cuando viene la angustia, cuando viene el desempleo, cuando los hijos crecen, cuando tenemos adolescentes en casa, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Cuando le empiezan a crecer los brazos a nuestros niños, ¿ha visto? Amanecen con los brazos como de simio. Sí, de veras, yo veo a mis hijos que de pronto se sentaban en el sillón y rascaban el piso. Y yo decía, ¿cómo está eso, verdad? O se sentaban y estiraban los pies y muchísimo más hacia acá de lo normal, porque estaban creciendo y uno siente que está llegando al valle de sombra de muerte, y clamamos a la palabra de Dios. Cuando va uno al hospital a hacerse estudios porque el médico sospecha de que ese tumor pueda ser cáncer, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Quién nos ha inspirado con ese salmo? Ese es el rey, ese es David. Un muchacho que estaba detrás de las ovejas, dice la palabra de Dios. Ni siquiera estaba al frente de las ovejas. No era nadie, no era nada, pero Dios lo amó. Dios lo amó, le mostró misericordia. Dios lo eligió. Dios lo manda a ungir. Y empieza a surgir un líder. Un muchacho atrevido, que cuando llevaba el lonche a sus hermanos que estaban en la guerra, y empieza a escuchar al paladín, aquel Goliat, gritando improperios en contra de Dios y diciendo, ¿quién va a enfrentarme? Porque su Dios no sirve para nada. Véanme a mí, yo puedo contra ustedes y contra su Dios. Y allá estaba Goliat gritoneando al pueblo de Israel, y nadie hacía frente a ese hombre. Y cuando este muchacho llega, apenas tendría 17 años de edad, y cuando llega al lugar y ve que está pasando esto, se entra en su corazón la ira de Dios y dice, ¿cómo es posible que no haya un valiente que salga al frente y dé la cara por Dios? Yo voy a hacer frente. Y hace aquella épica batalla tan importante, cuando este muchacho toma la onda, y ahora sí que agarró la onda y pone una piedra y ¡zataplás! Pero mire, una piedra que se incrusta entre los ojos de este hombre y cae muerto. Toma la misma espada de Goliat y le corta la cabeza y tú vienes a mí con espada y lanza, jabalina, pero yo vengo a ti en nombre de Dios de los ejércitos. Ese es David, ese es David. Cuando pelea sus batallas, cuando lleva al ejército al ánimo, al entusiasmo, ese es el rey. Pero ¿qué ocurrió en un punto en la vida del rey? Una caída. Mire, abra conmigo la palabra de Dios. Vaya a 2 de Samuel, el capítulo 11. Porque cuando llegamos a este capítulo, entendemos que algo pasó en la vida del rey. Algo ocurrió.
se activaron sus patrones. Y entonces este hombre cayó en pecado. Segundo libro de Samuel, el capítulo 11, por favor. Quisiéramos que este capítulo no estuviera escrito aquí, porque mancha la historia de un hombre de Dios, excepcionalmente bueno. Quisiéramos mucho más, quisiéramos que no hubiera ocurrido esto. El rey David, uno de los hombres más influyentes en el pueblo de Israel, escritor bíblico, trascendente, tuvo un episodio oscuro en su vida que se nos narra en el capítulo 11, dice el verso 1, aconteció al año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David dice que se quedó en el palacio, en su casa. Sucedió un día al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Lo primero que yo veo en este capítulo es una serie de decisiones pequeñas. Decisiones pequeñas. Si queremos entender qué llevó al quebranto en la vida del rey, debemos comprender la serie de decisiones pequeñas que tomó el rey. Era el tiempo en el que los reyes salen a la guerra y David decidió quedarse en su casa. Era el tiempo en que el hombre sale a trabajar, es el horario en que debe estar en su oficina y el hombre decidió quedarse en su casa. Es el tiempo en el que la mujer tiene que estar atenta a sus hijos y decidió quedarse con la comadre. Decidió ir a la reunión de amigas en lugar de ir a la reunión de la iglesia. ¿Qué pecado puede ser ese? ¿A quién se le puede acusar? ¿De tomarse un descanso y reunirse con sus excompañeros de la prepa? No pasa nada. Es que ahí hay 3 exnovios, dice el marido celoso con la esposa. Oye, fulanito, sutanito y perenganito, que es el que no soporto. ¿Van a estar ahí? ¡Ay, qué celoso!, dice ella. Pero sucede que la dama toma una decisión. Y luego dice que al caer la tarde David se levantó de su lecho. ¿Qué significa? Yo creo que eran las 5 de la tarde y dijo David, ya sonó mi despertador. Fíjese nomás, se lo merecía el rey, ¿a poco no? Era un trabajador. Sí, pero no olvide que el arca estaba en tiendas de campaña y Joab, el general y el ejército de Israel estaban exponiendo sus vidas y David estaba en su casa, durmiendo hasta tarde. Trate de asimilar el ángulo humano que tenía este hombre. Decisión número 3, se levanta y empieza a caminar por el palacio, por el terrado. Y entonces, caminando por el palacio, este hombre comienza a observar, evidentemente el palacio era la zona más alta del lugar, porque no podía haber una construcción mayor, y entonces comienza a observar, ¿y qué creen que se encuentra? Bueno, mejor se lado porque mi esposa está acá. Una mujer muy hermosa, aquí está la esposa de Kenton, ¿cómo le hago? Aquí en medio, pues. Una mujer muy hermosa que se estaba bañando. Y entonces el rey tomó otra decisión. ¿Sabe cuál? Observar. Digo, un taco de ojo, pues ¿qué le puede hacer mal a quién? Nada más un rato. Observar. Pero David no estaba observando a la mujer de una forma eventual y fortuita y ahí nada más un lamparazo. No, escudriñó a la Betsabé. La observó, identificó y la mente empieza a trabajar, así como su marido cuando anda en la calle. ¿Lo ha visto? La señora no debe contestar, pero cuando van en el coche y pasa un bombón mal vestido en la ciudad, porque nuestra ciudad parece eso, ¿a poco no? ¿A poco no? Parece un desfile de modas y el hombre, imagínate, pues es cristiano el hombre y su señora está a un lado y la señora está echando ojito y el marido está y la muchacha va aquí a un lado, ¿verdad? Y el hombre ya no haya cómo, y de repente simplemente, ¿qué es eso?, le dice a la señora, voltea y el hombre, ¿verdad? Y luego se voltea ya sonriente, relajado y siente que pudo engañar a su esposa. La vista es natural, ¿a poco no? La vista es normal. Eso dice el hombre con lujuria normalmente. Es más, yo nomás estoy leyendo el menú, no voy a ordenar, no pasa nada.
De alguna forma, el hombre está saturando su mente y David, después de levantarse del lecho, debo decirle que el cuerpo se satura de energía. Habría cenado como nosotros anoche. Delicioso. Escuchando a Frank Sinatra y no hombre, una noche de esas que se merecía el rey, efectivamente. Se levantó tarde. Pues se lo merece el rey, no hay pecado en ello, ¿se entiende? Pero son pequeñas decisiones que esas pequeñas decisiones y el acto se están a punto de colapsar. Y tarde o temprano iba a llegar el momento en donde el rey simplemente observa y toma otra decisión. La decisión de preguntar, oye, ¿y quién es esa mujer? Ahí al siervo, oye, ven para acá, ¿quién es esa mujer? Es la esposa de Urías, Eteo, tu siervo, que está en la guerra ahorita. Y toma la decisión de decirle a este hombre, tráemela. Simple, tráemela. Y la toma sexualmente. Un instante, un momento. Estoy peleado con el concepto de que tal o cual hermano cayó en adulterio. Eso no es cierto. Porque cuando escuchamos que cayó en adulterio, imaginamos a alguien corriendo en el bosque, cayendo en un hoyo, ¿verdad que sí? O tropezando con una piedra. No, es un programa, es un programa. Hay gente que está caída ya. Hay gente que está caída. Y hoy entre nosotros hay varones caídos ya, que no han consumado el acto, pero que están a punto de. Eso merece un trago, con permiso. Mire, ahorita que estamos chupando tranquilos, está a punto de caer. Las decisiones son pequeñas, sí, ya no hay sexo ocasional con su mujer. Ya hay faltas de respeto, hay deudas, hay mucho estrés. Sí, ocasionalmente una película porno. Pequeñas decisiones que están a punto de colapsar la vida y la fidelidad en el hombre. Cuídese. Estamos aquí para prevenir sobre programas de adulterio. La caída es un programa, no es algo fortuito, no es algo que ocurre simplemente, es algo de donde el hombre, la mujer y un tercero en discordia están jugando con fuego y tarde o temprano estos elementos se van a combinar de tal forma que se va a dar el acto sexual tal cual ocurrió en la vida del rey. Trato de comprender y en este libro, en este otro libro que se llama Hasta la tercera y cuarta generación, hice la investigación de esta historia. Es una de 25 historias. Tomé más de 20 familias de los personajes bíblicos y traté de hacer un análisis psicológico sistémico. Más adelante voy a explicar cómo fue el proceso, porque quiero que asimile perfectamente que se trataba de seres humanos. Y si todos esos errores que cometieron estos hombres están escritos aquí en la palabra de Dios, es porque Dios quiere que nosotros sepamos algo de esas historias. Y entonces cuando hice la investigación de esta historia de David, me encuentro con que David no era un hombre fiel. David previamente ya tenía más de una mujer y aquí muchos piensan que Dios había chiqueado tanto a David que le permitió tener muchas mujeres. Eso no es cierto. Dios nunca ha estado de acuerdo con que el hombre tenga más de una mujer. ¿Cuántas Evas le hizo Dios a Adán? Una. Si apenas puede con una, ¿para qué quiere dos? Pero este hombre establece un programa que su hijo sigue y entre todas las esposas que tuvo David, el rey, Salomón le dijo, quítate que ahí te voy, porque este hombre tuvo nada más 700 esposas reinas y 300 concubinas. Salomón en el pecado llevaba la penitencia, 1000 suegras. ¿Puede usted imaginar? Por eso Salomón tan deprimido terminó escribiendo Eclesiastés. Y ya leas Eclesiastés se va a dar cuenta que estaba medio deprimido. Imagínense nada más el sistema familiar tan complejo que tenía este hombre. Pero cuando volteamos a ver a David, yo veo 3 mujeres clave en la vida de David.
su primera esposa, llamada Mical. ¿Quién era Mical? Mical vivía en el palacio. Mical era de la realeza. Mical sabía de protocolo. Mical era educada. David se consideraba un perro. Sí, así lo dije, así lo dice la Escritura. Él se consideraba nada. La estima del rey era demasiado baja, a pesar de que ya había logrado vencer a Goliat y ya había sido ungido por Samuel, a pesar de que este hombre ya era un hombre que Dios había visto, que Dios había elegido, que Dios había nombrado. La estima de David era pequeña. ¿Por qué? Porque era el más chico de la familia. Y normalmente, no es una regla, pero normalmente los más chicos en la familia son inseguros. Y si sumamos a esto el concepto que sus hermanos tenían de él, en el momento donde Samuel va a ungir a David sin saber quién era, el mismo Samuel observa a los hermanos de David. Este va a ser alto, guapo, bien parecido, fuerte. No, dice Dios, este no es. Ah, no, pues está bien. Y luego sigue el otro, y luego sigue el otro, y luego sigue el otro, y se le terminaron los hijos a Isaí, ¿recuerda? Y entonces se quedaron todos así, no, pues ya. Y Samuel le dice, oye, espérate, no, es que Dios no me ha dicho que sea ninguno de estos. Pues, ¿qué vamos a hacer? Isaí. Tenemos otro hijo. Sí, cómo no, el que está detrás de las ovejas. Era David, y lo mandan llamar, y cuando entran lo menosprecian todos, porque se veía chiquito y bonito. Y Dios le dijo, este es el bueno. Hasta Samuel dijo, ¿este? Sí, este. Oye, pero ve los mayores, bien más que fuerza, qué músculo, qué están fitness. No, yo quiero a este. No mires a lo que mira el hombre. Este es el hombre de Dios que yo estoy buscando. Y nombró así a este. Pero ¿qué concepto tendría David de sí mismo? Y entonces llega Mical. Permítame leerle un poquito. Me inspiré cuando escribí sobre Mical. Recuerda que Mical ayudó a David a escapar. Pero recuerda que Mical no se fue con David. ¿Por qué? Parece que es lealtad a su marido. Mical sabía que su padre iba a intentar matar a David ese día, después de que ya eran marido y mujer. David todavía no era nombrado oficialmente el rey, pero había sido elegido por Dios, siendo el rey. Una mujer hermosa, Mical, inteligente y acostumbrada a la vida en el palacio. Mical era una mujer de sociedad, muy astuta. Creo que fue ella quien logró que su padre enviara el mensaje al joven David de que el rey Saúl quería convertirlo en su yerno. Yo creo que Mical movía los hilos perfectamente. Y en respuesta a la propuesta que Mical envía por conducto de su padre, porque Mical era quien realmente orquestaba todo esto, finalmente concuerdan que la dote sería 100, por lo menos 100 filisteos muertos. Pero David, un hombre de guerra, va y asesina a 200 filisteos. Y esa fue la dote para que pudiera casarse con Mical. Pero ¿cómo sería la vida entre Mical y David en la primera etapa? Un hombre del campo, palurdo, no educado, no sabía de protocolo ni de orden, un hombre que no hablaba bien, un hombre que no había estado tanto en contacto. Era un hombre que tocaba el arpa, era un hombre emocional, era un hombre guapo, pero faltaba educación. Pero Mical era una chica totalmente palacio. Mical vestía bien. Mical caminaba erguida. Yo me imagino a Mical muy hermosa, ciertamente. Saúl era un hombre muy guapo y muy alto. Y entonces yo puedo imaginar a su hija hermosísima. Pero sabe, después de que libera, porque fue Mical quien liberó a David, Mical no se va con el rey. ¿Por qué no? Porque ella no quería renunciar al palacio, seguramente. Después de todo lo que pasa David,
nos encontramos con un capítulo, si tiene ahí la palabra, busque 2 de Samuel, el capítulo 6. Aquí David ya había sido nombrado el rey. Aquí David estaba estableciendo el palacio. Y entonces, en ese intento, él busca traer el arca del pacto. ¿Recuerda usted? Y dice por ahí en el verso, dice, cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey. Mire, trata de imaginar el cuadro. Yo me imagino a David saltando de gusto, porque él, así como el Salmo 150 nos habla de todos los instrumentos, seguramente David saltaba y brincaba y de felicidad. ¿Por qué? Porque ya se estaba estableciendo en la ciudad de David, en Jerusalén. Ya había sido nombrado el rey. Ya Dios había quitado a sus enemigos de encima del rey. Y entonces él quiere establecer el gobierno, el palacio, y pide a Abner traer a su mujer Mical. Pero Saúl le había dado a otro hombre ya, a Mical, para fastidiar a David, seguramente. Un tal Paltiel, hijo de Lais. No sabía David lo que pedía entonces. Pero cuando regresa David estaba tan contento que dice que estaba saltando de gusto. Y dice que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová. Y mire esa frase. Y le menospreció. Le menospreció. Mujeres, ¿creen en su marido? ¿Confía en las decisiones de su esposo? ¿Cree que él pueda educar correctamente a sus hijos? ¿Confía en las decisiones financieras que toma su marido? Su marido no necesita que le diga a usted que es muy guapo. No, usted necesita que él le diga a usted que está usted rechula, eso sí. Pero el hombre no necesita que le halague su belleza. Aparte, porque no hay, ¿verdad? Pero bueno. Pero el hombre necesita ser confirmado en sus decisiones, en sus determinaciones, en sus proyectos, en la disciplina que quiere aplicar a los hijos, en las decisiones espirituales y proyectos personales que trae para poder activar a la familia. Y si la mujer menosprecia al hombre, el hombre no puede desarrollar sus funciones en casa como lo que es la cabeza del hogar. Cuando la mujer menosprecia al hombre, el hombre sufre una herida en el alma. Mical menospreciaba a David. Y no se quedó callada la Mical. Si lee un poquito más abajo, a mí me impacta lo que dice esta mujer. Dice enseguida que le menospreció. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, la mujer le dijo: muy bonito, muy bonito. Cuán honrado haber quedado el rey delante de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas y de sus siervos, como se descubre sin decoro. Un cualquiera. Está hablando de su esposo. Está hablando de el ungido de Dios. Está hablando del rey. ¿Quién tenía el poder en ese hogar? ¿Ya lo ve? Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová,
sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré más bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas, delante de las cuales tú has hablado. David sabía establecer límites. No voy a permitir que hagas eso. ¿Qué tal? Ya puede imaginar la herida número 1, se llama Mical. Mical. La segunda esposa se llama Abigail. Abigail, una mujer sabia. Una mujer sabia. Si algo dejó Abigail en el alma de David, fue sabiduría. David iba a tomar venganza en contra de esos hombres que no estaban admitiendo que él estaba ayudando al pueblo de Israel. Y les había pedido que les dieran la mano, que le dieran comida a sus hombres, bajo la protección que él estaba dándoles a ellos. Pero esos hombres menospreciaron al rey. Enardeció el rey y entonces fue a querer asesinar a esos hombres. Y Abigail se adelanta y recuerda que lleva esas ofrendas, ese alimento, ese material de paz, y le dice: por favor, rey, no hagas esto, no ensucies tus manos. Y habla con tal sabiduría. Mire, transcribí una parte de ese encuentro increíble. Allá en el capítulo 25 de 1 de Samuel. Le recuerdo que Abigail era esposa de Nabal, ese hombre insensato, porque resulta ser que Nabal significa insensato. Y es curioso que hasta el nombre profetizaba la estructura y la vida y el estilo de persona que sería este hombre. Pero cuando se encuentran allá en el capítulo 25, desde el verso 26, en ese encuentro, esta mujer le dice tantas cosas tan hermosas. Ahora pues, Señor mío, fíjese, esta mujer hablando con respeto al que todavía no había sido oficialmente nombrado rey. Aquí todavía no estamos hablando de aquel capítulo del reencuentro entre Mical y David. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Note que Abigail no dijo sangre inocente. ¿Sí se nota? Te ha impedido derramar sangre, vengarte por cuenta propia. Sean pues como Nabal, tus enemigos, y todos los que procuran mal contra mi Señor. ¿Por qué? Porque Dios te va a hacer a ti una casa estable. Leo un poquito más abajo. De cierto Dios hará casa estable a mi Señor. Y todavía más abajo, no tendrás motivo de pena ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa. No está diciendo sangre inocente, sino sangre sin causa. Y por haberte vengado por ti mismo. Una mujer hablando con sabiduría. ¿Qué fue el legado que le dejó Abigail a este hombre? Sabiduría. Que si David se hubiera quedado con Abigail, nada más con Abigail, Mical ya no era su mujer, porque Saúl la había entregado a Paltiel. Y este hombre podía casarse con Abigail y darle el respeto. Y ocurrió así, se casó finalmente con ella. Pero no solamente se casó con ella, sino también con las concubinas. Y empezó a coleccionar mujeres. Y luego pidió que le regresaran a Mical. Y uno dice: caray, David, ¿para qué quieres a Mical de regreso? Quizá, solo quizá, por la herida masculina que Mical habría causado en él. Él sabía que no podía llenar el alma de Mical y ahora quería decirle: mira, Mical, ahora soy el rey. Quiero de tu inteligencia, de tu prestigio, de tu nombre, de tu familia. ¿Quién hizo en la vida del rey la tercera herida? Lo acabamos de leer. Se llama Betsabé. Una noche de pasión, una noche intensa. Mire, cuando llegué al capítulo, yo estaba verdaderamente conmovido escribiendo.
Porque cuando leo la historia, simplemente nos damos cuenta que el rey había cambiado. Ya era otro hombre. Porque el adulterio corrompe el alma, dice la palabra de Dios. El que comete adulterio corrompe su alma. Yo lo puse como elemento número 1 en aquella secuencia de es algo más. El hombre pierde su integridad. Pero este hombre había corrompido su alma. Y simplemente este rey, cuando se encuentra con Betsabé, él simplemente manda a llamar al marido. ¿Qué quería el rey? Encubrir su pecado. Eso es todo. Y entonces manda a llamar a Urías bajo el pretexto de que le diera el informe de la guerra. Y entonces, terminando aquella plática, lo despide pensando que este hombre iría ¿a dónde? A acostarse con su mujer. Y de este modo, como dicen por ahí, le tapamos el ojo al macho, ocultamos y todo queda bien. Pero no olvide que el pecado ya había clavado ese punzón y el veneno estaba en las venas mismas del rey. Y entonces simplemente este hombre piensa que Urías va a ir a meterse con su esposa, pero Urías era un hombre de principios. Y él dice, no, rey, no, yo no puedo ir y acostarme con mi mujer, sabiendo que el arca está en la batalla y Joab está en la guerra y mis hermanos israelitas están arriesgando su vida. Yo no puedo hacer eso, simplemente no puedo. ¿Qué hace el rey entonces? Emborracha a este hombre, pensando que el alcohol iba a inhibir sus valores y sus principios. ¿De quién estamos hablando? Es el rey David. Pero Urías, después de estar alcoholizado, ese hombre, arrastrándose, fue al cuartel de los soldados y no durmió en su casa. Y es dicho al rey, Urías no durmió en su casa. Y entonces lo manda llamar. ¿Está listo para el último golpe? Kenton, ¿tenemos tiempo? ¿Quieres que hagamos una pausa? Tú dime. 10 minutos, más que suficiente. Agárrese, ajústese el cinturón porque la turbulencia se va a poner complicada. ¿Está listo? Aquí viene el capítulo intenso. Cuando llegamos al capítulo intenso en la vida del rey, yo veo a un hombre diferente. He repasado muchas veces esta parte de la historia de David, particularmente aquel día cuando el rey busca encubrir su pecado. Trato de meterme en la mente de David y buscar respuestas. Quiero comprender qué fue lo que le motivó a tomar esta serie de decisiones equivocadas. Y siempre el momento culminante que logra erizarme la piel es cuando David escribe la sentencia de muerte de Urías y la entrega en mano de la misma víctima. Veo al rey sentado en su trono con un pergamino y una pluma de ave en sus manos. Puedo ver que su expresión ha cambiado. Ya no veo el brillo en sus ojos, aquella alegría característica del hombre espiritual alabando al Señor. La sonrisa había sido cambiada en una expresión de engaño y culpa. Frente a él veo de pie a un hombre fiel, un soldado firme en sus convicciones que ha demostrado integridad. No obstante, el rey escribe: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. En ese momento no puedo evitar pensar que aquella misma mano, y quizá con la misma pluma, escribió: el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Lo había pensado? Era la misma mano que había escrito aquel hermoso Salmo 23. Ahora estaba escribiendo una sentencia de muerte a todas luces injusta. El adulterio había transformado al rey. Confirmo lo que la Escritura enseña: corrompe su alma quien comete adulterio. Por eso su marido la dejó sin dinero. Por eso su esposo lastimó a sus hijos.
Por eso la ofendió y le dijo: nunca te he amado. Necesito algo más. Tú no me das lo que yo necesito. Y le dijo tantas cosas terribles. ¿Por qué? Porque el adulterio había transformado la manera de pensar de aquel hombre que se enamoró de usted cuando eran jóvenes. El que comete adulterio corrompe su alma. Escúchelo. No está en contra de su esposa, está en contra de usted mismo. Está escupiendo al viento. El rey había cambiado. Surge un hombre que yo no conocía y lo veo haciendo cosas que nunca creí que sería capaz de hacer y planear. Pero también en ese momento me siento más identificado con él. Justo en ese momento el rey se empieza a parecer a mí. Aquel David exitoso que libra las batallas, aquel escritor inspirado por el Espíritu Santo, aquel joven que derrota a sus gigantes, no se parece a mí. Pero este hombre engañador, mentiroso, que actúa como político, tratando de encubrir, tratando de engañar, tomando lo que no es suyo, tomando con poder y abusando de los demás, se parece más a mí. Por eso amo tanto al rey. Porque es un ser humano, como usted y como yo. Es un hombre, simplemente un hombre. Pero en ese momento veo sentado en su trono, escribiendo la sentencia de muerte. Estoy viendo mi realidad. Mi deseo es ser aquel David victorioso, pero mi realidad es esta. Creo que en ese momento me mueve tanto de aquella escena y el temor me invade al ver la serie de consecuencias que llegaron a la vida del rey e inundaron a su familia. Las secuelas de su pecado fueron terribles. Natán el profeta fue el medio por el cual Dios dio a conocer su dictamen. El escenario apenas comenzaba a generar el dolor. Yo traeré el mal sobre ti de tu misma casa. Yo traeré el mal sobre ti de tu misma casa. ¿Qué sentencia más terrible se puede recibir que esta? David tendría que cuidarse de su misma familia, porque el mal vendría de su propia casa. Pero así como la parte exitosa del rey nos sirve de inspiración, también diré que su caída puede servirnos de prevención. Acompáñenme al siguiente escenario. El momento es intenso. Esta vez no es como la anterior. En esta ocasión veo al rey sentado en su trono cabizbajo, reflexivo. Frente a él está un profeta, un hombre de Dios. El mismo hombre que le había dicho que de sus lomos vendría el Mesías. En esa ocasión informa la sentencia que Dios le había dictado, pero una luz de esperanza se enciende en aquel tétrico escenario. Porque ese fue justo el momento cuando la tristeza, según Dios, inundó el alma del rey. Esa tristeza que le lleva al arrepentimiento y al reconocimiento que había pecado contra Dios y contra su siervo Urías. Porque la tristeza, según Dios, produce arrepentimiento para vida, y la mano del rey volvió a escribir. Después de que él reconoció que había pecado, después de que él se conecta nuevamente con Dios, su mano se activa una vez más y comienza escribiendo: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Dios no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Pero yo, mientras callé, se envejecían mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedales del verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Yo dije: confesaré mis transgresiones a Dios, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia y con cánticos de liberación me rodearás.
Ese es el rey. Ese es David. Quizá alguno de los presentes está en pecado actualmente. Es posible. Quizá otros están a punto de caer. Es posible. Pero este es el momento de confesar. Es el momento de tomar la mano de la esposa, del esposo, y decir, ayúdame. Estoy en pecado. Necesito salir de esto. No puedo más con esto. Es el momento de decirle, Dios mío, extiende tu misericordia en nuestro hogar una vez más. Ese hombre se parece tanto a cada uno de nosotros, mentirosos, engañadores, encubrimos, ocultamos, guardamos. No haga eso. Está haciéndose un daño profundo en su alma. Hable con Dios. Cierre sus ojos. Padre, muchas gracias por este momento. Gracias porque podemos comprender la historia de este grande hombre tuyo. Señor, sabemos que tenemos programas instalados en nuestra mente que queremos desactivar. Padre, ayúdanos a comprender lo que debemos hacer. Guíanos, instrúyenos, enséñanos, perdónanos. Padre, gracias por darnos una compañera de viaje. Ayúdanos a no lastimarla. Ayúdanos a ser fieles a ti, para que podamos ser fieles a la esposa. Por el nombre de Cristo Jesús, clamamos a ti. Amén. Tómese unos minutos, digiera todo esto que estamos viendo. Por favor, tome las decisiones correctas y yo dejo el tiempo al pastor.